Buenas, continuando con la secuencia de videos, vamos a hacer una explicación donde voy a tratar de explicar algunos detalles porque quería más que todo que puedan ustedes ver la diferencia. La del video anterior donde he explicado cómo se pueden hacer diferentes formatos y creo que ha quedado bastante claro donde se pueden hacer diferentes variaciones, pero hay la parte donde completamente yo quiero llegar en este video es que tanto si tú tejes como derecha o tejes como izquierda, la posición es la misma, solamente que la dirección es la que cambia. Por ejemplo, por este lado, yo estoy tratando de trabajar del lado de izquierda a derecha, y aquí donde ustedes pueden seguir simplemente con el mismo patrón, llevando hasta el final su hilo guía, y pueden ver que cada uno lo va a manejar de la manera que le parece más práctica. ¿Por qué? Porque no todos trabajamos de un lado que es dominante, ¿no? Entonces tenemos siempre un lado que es mucho más fácil y es lo que podemos nosotros poder hacer las cosas. Y aquí ustedes ven como ejemplo. Ahora, del lado izquierdo yo tomaría el hilo de este lado de la misma forma, pero para este lado. Es lo que también mucha gente a veces les cuesta manejar el otro lado, que lo cual hace cambiar el eje del trabajo. Entonces, el patrón es el mismo, solamente va del otro lado, pero va en sentido, va haciendo el mismo trabajo, no ha cambiado nada. La variante es la que hace. Entonces, mezclando ambos lados que tenemos haciendo esto, mezclando tanto izquierda y derecha para poder tejer, nos sale un resultado diferente con el tejido que queremos hacer. Entonces hoy vamos a hacer esto, la mezcla de los ambos lados para poder hacer tanto la unión de estas dos cosas, cómo se pueden tejer y qué es lo que cambia nuestra forma de trabajar. Nada, simplemente lo único que cambia es que hay un punto de unión entre estas dos piezas, nada más, el eje principal o también el inicio principal, lo cual sería, que ahora les voy a explicar directamente, que simplemente es llegar a hacer el mismo patrón, pero que lo que cambia es el inicio o el centro de inicio de nuestra figura, de lo cual ahorita nosotros estamos trabajando por del exterior al interior. Esto se llama así, del exterior al interior, de afuera hacia adentro. Entonces este es un punto bastante complicado, donde quiero que ustedes entiendan, tejer de afuera adentro es para cerrar de esta manera. Ahora, si yo esto mismo lo invierto, lo cual es el mismo tejido, no he cambiado nada, simplemente lo he invertido, y lo hacemos de aquí, de adentro hacia afuera, lo cual que es más, para muchas personas es muy difícil poder verlo, porque no lo pueden llegar a entender. ¿Cómo puede ser posible esto si es lo mismo? Simplemente, ahora, yo agarraría, si estos están unidos, agarraría de aquí hacia afuera, directamente del centro, lo cual es de ahora ir de la derecha a izquierda, lo que es lo mismo. Simplemente, esto lo vamos a hacer ahora mismo, ¿ok? Y voy tejiendo de esta manera sobre esta figura, ¿ok? ¿Y cuáles son detalles que ayudan que nuestras figuras se puedan formar sin ningún problema? Entonces yo veo que muchos les cuesta entender este tipo de figuras porque no entienden el orden. Yo agarré de izquierda a derecha, ok, con la mano derecha. Ahora voy para el lado contrario y voy a hacer de derecha a izquierda, y simplemente sería el resultado el mismo, ok. Entonces esto es lo que tenemos que aprender a diferenciar las cosas
porque mezclando estas cosas podemos hacer mucho más formas, porque simplemente los dibujos que salen dentro de estas cosas ayuda a que salgan mucho más figuras también. Entonces es lo que siempre trato de explicar, que nosotros podamos leer el patrón del tejido. No necesitamos más cosas. Nosotros vemos una figura o un diseño, podemos entender el patrón del tejido, donde nuestra cabeza, donde nuestra mente puede simplemente con el ojo deducir a dónde está yendo el hilo y qué es lo que está haciendo el hilo. Entonces, de esta forma es lo que más o menos nos va a costar un poco más, pero ya lo podemos descubrir fácilmente. Es ahí el detalle principal, donde yo simplemente voy tejiendo de la misma forma, pero mezclando los lados. No importa la secuencia, lo que importa es el detalle que cada uno va entendiendo en el proceso. Ok, estamos en esta parte. Entonces esto imaginemos que está junto y ahora queremos cambiar la dirección. Ahora queremos que esto se vaya para el lado contrario. Es otro cambio diferente. Entonces ahora lo vamos a preparar todo desde el principio y vamos a hacerlo todo bien explicado. Voy a dejarlo esto aquí a un costado para que lo podamos ver y ustedes vean cómo se va formando todo. Ok, ahí, un poco más separado. Ahí. Entonces las figuras que se pueden formar solamente con diámetros o con secuencias o todo lo que nosotros queramos hacer sale. Simplemente tiene que ver con orden. Nosotros tenemos el orden, ya nos va a salir. Como les digo por ahora, ustedes la distancia de una pulsera ya lo pueden calcular dependiendo de qué tipo de diseño quieren hacer y el ancho de lo que quieran hacer completamente. Porque no todos los diseños salen con un mismo ancho. Es que ahí cambian las cosas, ahí cambia nuestro patrón de trabajo. Muchas veces pensamos que, bueno, si lo hago de este ancho, necesito esta cantidad de hilos. No. Ustedes primero tienen que aprender a diferenciar qué tipo de pulseras consume más hilo. Entonces, si decimos para esta pulsera normalmente para hacer una, o sea, para esto, para hacerlo en pulsera, normalmente yo uso 1,20 m, porque es completamente tupido y cerrado. Si las figuras son abiertas y no son cerradas, uso 90 centímetros. Ok, entonces aquí vamos a empezar haciendo la figura primero. Vamos a hacer esta secuencia primero, de afuera, de dentro para afuera. Ok, y después le cambiamos el diagrama. Ok, 2, creo que con 8 estábamos aquí, 2, 3, 8. Entonces el inicio es el eje de todo nuestro trabajo. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ok, inicio. No importa a qué lado pueden empezar, lo que importa es que empiecen. Entonces agarran uno de cada lado, uno de derecha, uno de la izquierda. Ok, listo. Entonces yo agarro el de la izquierda, cruzo hacia la derecha y el de la derecha tejo por debajo normal, así. Tejo ahí. Ok, primer nudo, segundo nudo. Ok, ahora sobre esto yo tejo todos los demás hilos que estén en el lado derecho. Tejo todos de esta misma manera. Ok, este es el centro. Este queda de este lado. Primero estoy tejiendo este lado. Ok, todos los tejo de este lado. Voy yendo suavemente. La idea es simplemente ordenar nuestro tejido. Es el mismo patrón, no ha cambiado nada, no nos ha hecho ninguna diferencia.
es el mismo orden, ok. Entonces sobre este eje yo me manejo. Ahora termino aquí. Ahora de este lado de aquí, el primero es mi guía. Sobre este le tejo todos los otros del otro lado. Ahora para la izquierda, así. Una vez ya empezado este orden y este patrón, ya es repetitivo, ya no cambio nada, ok. Esta es la secuencia. Esta es la secuencia. Entonces así ustedes van teniendo ya su orden adecuado. Esto lo único que tienen que seguir es hasta el final como ustedes lo quieran hacer. Pero si siguen solamente así hasta el final les va a quedar un agujero. ¿Por qué? Porque en el final va a terminar estas las puntas así. Entonces hay formas de cambiar todo el sistema. Entonces yo ya terminé aquí. Ahora me toca separar otra vez. Y miren, me quedo con los del medio. Con los que están más próximos en el medio. Otra vez. Ok. Agarro este para este lado. Y este teje para este lado. Igual. Mismo inicio. Mismo formato. No he cambiado nada. Mismo. Lo sigo llevando hasta el final. Esto me va a hacer que entienda de cómo se puede hacer el orden en diagrama, porque este es un diagrama completamente de unión de la misma forma, ok. Si se hace con colores, cambia el orden de colores. Los hilos de derecha van para la izquierda, los hilos de izquierda pasan para la derecha. Así va a terminar un orden como que se ve bien, se ve interesante, pero eso ya depende cómo uno lo quiera hacer. Entonces aquí estamos trabajando con un solo color. Entonces ahora miren, me falta completar el otro lado. Ahora agarro el primero y tejo para este lado, y así voy sucesivamente hasta el final, ok. Esta es la forma donde uno aprende a ver la diferencia de los tejidos y también aprende a ver la secuencia de diagrama que uno desea hacer. Ahora, esto para mí es, y cómo les puedo explicar, lo que ayuda a despertar la parte donde tú puedes leer las formas y figuras en el tejido. Entonces, aprenderlo a tejerlo de esta manera. Entonces, ayuda mucho a poder observar todos los detalles. Entonces, también se puede tejer al revés esto. O sea, si es que muchos no entienden cómo tejen de esta manera, se voltea el tejido y se teje en el mismo orden. Simplemente es hacerlo al revés, nada más. Pero vamos a hacer unos 5 líneas de esto, o 4 líneas, y después voy a enseñar a hacer un cambio radical para que ustedes puedan ver que se pueden hacer muchas cosas. Simplemente con esto de aquí ya uno puede hacer muchas cosas. También quiero explicar antes algunos detalles, ok. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces aquí ustedes van viendo cómo se va creciendo la secuencia y el orden es repetitivo, no ha cambiado nada, ok. Ahora normalmente, digamos, esto se puede variar de diferentes formas. No quieren hacer un agujero en el centro, lo quieren rellenar esto con tejido, el centro, digamos, para cambiar la figura, quieren hacer figuras. Eso ya depende de cada uno ya. Entonces, eso es lo más importante. Ok. Entonces, en este orden progresivo es lo que vamos tejiendo nuestra figura.
simplemente es mantener el mismo orden, el mismo patrón. Entonces son los detalles que hay que cuidar más que todo para que la gente pueda entender que el patrón no es que simplemente sea en una forma, hay diferentes formatos. Yo lo digo porque completamente muchas veces a mí me preguntan, no, pero no me sale. Es que depende cómo tejes, porque no depende mucho de que veas solamente cómo se hace. Hay mucha gente que teje diferentes formas y eso es lo que ayuda y cambia también la forma de hacer las cosas. Entonces otra vez empiezo. Una línea más. Ok. Entonces, antes de continuar con esto, vamos a hacer cerrar estas dos líneas. También voy a hacer una pequeña introducción de un tipo de forma de tejido que tenemos que aprender a hacer. Entonces, dentro de este formato se pueden variar las cosas. Pero hay algo que tengo que introducir antes de hacer eso. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a la base de muchos diseños. Ok, vamos al otro lado, completamos para empezar a cambiar la dirección. Vamos a cambiar la dirección de esto, pero antes de cambiar de dirección quiero explicar dos puntos más que son importantísimos. Yo creo que muchas veces he visto que hago los cambios que yo digo en los nudos, ¿no? Cambios, porque son cambios, pero las direcciones no lo tiene claro mucha gente. Entonces eso es lo que quiero que ahora vamos a explicarlo en detalle, porque aquí hay que hacer todo con cambios. Listo. Entonces, ustedes, esto ya es repetitivo hasta el final como ustedes quieran, pero si lo hacemos con una figura en el centro cerrada, vamos a necesitar una técnica más que se llama la técnica de cambios, porque es la que nos va a ayudar a entender completamente que la figura se puede hacer con muchos cambios, pero lo que veo es que muy poca gente lo conoce. Entonces ahí cuando muy poca gente lo conoce ya hay que, hay que cambiarle el chip. Entonces voy a sacar esto, ponerlo aquí en costado. Entonces aquí es donde quiero yo trabajar directamente. Miren, esto es lo más importante. Agarramos una guía, ¿ok? Con una sola mano. No importa la dirección, ¿ok? Esto pongo primero por un lado, normal, y segundo por debajo al otro lado, ¿ok? Después aquí por debajo al otro lado. Esto estoy haciendo cambios. El hilo va derecha, izquierda, mira, por debajo hacia este lado, ¿ok? Ahora por aquí encima, por debajo, hacia este lado, ¿ok? Estos son cambios. No importa la dirección, no importa con qué mano lo hagamos. Vamos a hacer el otro lado igual, cambio. Entonces, este es por abajo y por encima. Mira, primero por debajo, ahora por encima. Estos son cambios. El hilo me va haciendo esto, para acá, para allá, para acá, para allá. Entonces no importa la dirección, miren, si yo lo pongo con la mano izquierda, lo pongo con la mano derecha, si lo puedo dominar con ambos lados, eso nos va a ayudar a entender todo. Entonces ustedes tienen que practicar esto con la mano izquierda y con la mano derecha, porque con la mano izquierda tengo que empezar aquí, mira, así. El hilo me mira acá arriba. Entonces cuando el hilo me mira aquí por arriba, lo pongo por debajo, porque miren, automáticamente el hilo me dice que tiene que ir por abajo. Si pongo por arriba no me va a salir, porque completamente el hilo volvería a salir otra vez arriba. Entonces si pongo por debajo, el hilo se va a esconder abajo. Ahora hasta abajo, mirando el hilo para abajo, pongo arriba. Eso es el cambio. Ok, ahora pongo el hilo por debajo, porque el hilo está arriba, pongo el hilo por debajo. Ok, esta es en la mano izquierda. Ahora vamos a la mano derecha, va a ser lo mismo. ¿Me entienden? Mire, el hilo me mira arriba, por debajo,
cambio. El hilo está abajo, tengo que ir arriba. Eso es un cambio. Entonces esto yo le digo dentro fuera, porque va dentro, va afuera, va dentro, va afuera, va dentro, va afuera, va dentro, va afuera, así. Esto hace como es como un repetitivo continuamente. Entonces esta técnica es lo que vamos a usar ahorita aquí para hacer este mismo cambio, ¿ok? Porque ustedes vayan a ver la diferencia con este tejido, es que nos va a dar esa secuencia que ahora necesitamos. Entonces nos colocamos aquí, vamos a colocarnos un poco mejor, vamos a hacer un poco de zoom, vamos a poner un poco más de luz, vamos a iluminarlo hasta un poco más. Ok, listo. Aquí, que es lo más importante, esto es súper importante que aprendan para poder hacer sus trabajos y puedan leer los diagramas, porque sin esto nos vamos a perder en siempre medio camino. Estamos haciendo todo lo que sea la construcción de una figura completamente con este orden, el orden paralelo que estamos hablando hace rato, de este tipo de formas, ¿no? Entonces esto ya estamos juntándolos, que es lo más importante, es lo más primordial de aprender para poder hacer cualquier figura, diseño o trabajo. Ok, aquí vamos, aquí hacemos el mismo patrón, empezamos de la misma forma. Primero normal, tejemos hacia afuera. Ok, tejemos normal, no hay ningún problema, todo va normal. Hemos empezado normal. Ok, todo normal. De esto no se tienen que preocupar nada porque la figura y la secuencia es la misma. Ok, lo único que cambia y varía es aquí. Miren, el primero hago normal para adentro, ahora cambio de mano, cambio de dirección y esto lo pongo por encima y para afuera. Cambio de mano porque venía con esta mano y el siguiente nudo lo cambio de mano. Uno normal, el otro cambio de mano. Ok, listo. Ahora al otro lado hacemos lo mismo. Primero teje todo normal. No es tan difícil y no es complicado, simplemente seguir el orden. Primero va normal, todo hasta el final. Ok, el último, primero normal, segundo nudo, cambio de mano, cambio de dirección, cierro. Listo. Ahí. Ahora empezamos otra vez del centro para el mismo lado. Primero va normal, y va siguiendo. Y así. Entra, miren, entra aquí el último, que sería que va viniendo normal porque el otro ya está afuera. Entra, primero normal, siguiente cambio de mano, cambio de dirección hacia afuera. Ahora este teje a este dos veces normal porque ya cambia de dirección, una, dos veces, está yendo a lo contrario. Ahora tengo dos. Dense cuenta, solamente es el orden, estamos sacando el orden. Ok, ahora vamos por otro lado, hacemos lo mismo. Normal, normal,
normal, y aquí entra primero normal, cambio de mano, cambio de dirección, afuera, listo. Ahora este que sale tiene que tejer a este que la otra guía, la última que hicimos, y sale hacia afuera, listo. Ahora vamos al siguiente, otra vez empezamos del centro, lo mismo, misma secuencia, misma figura. Los que han venido dentro de las guías están aquí y este está aquí, no tiene nada que ver, solamente tejen los que no han tejido todavía, porque está subiendo la dirección y cambiando la dirección automáticamente. Los que son guías, los que van tejiendo. Ahora este, mira, eso tejo así, cruzo por este lado, desde la izquierda va para la derecha y de la derecha teje sobre el que viene a la izquierda, listo. Vamos aquí, tejemos primero normal, el siguiente también normal, y el último que queda en esa misma posición entra normal, cambio de mano, cambio de dirección al otro lado, listo. Ahora este que tejió tiene que tejer a los otros dos, a este de aquí, sobre ese, ok, y aquí también igual, teje el que venía haciendo el cambio, ok. Ahora aquí al otro lado seguimos con la misma secuencia, primero normal, siguiente normal, y aquí entra normal, cambio de mano, cambio de dirección, listo. Ahora este sale tejiendo a los otros, a este y a este, listo. Miren cómo se va construyendo solo. Y ahora aquí en el centro hago la misma secuencia, primero que se cruce entre los dos del medio, 1, 2, y el de aquí entra primero normal, cambio de mano, cambio de dirección al otro lado, listo. Ahora este le teje a los otros hacia afuera, y este siguiente igual, y aquí al otro lado igual, listo. Ahora vamos al otro lado, entra, esta es la guía, pero aquí hace directamente el cambio. ¿Por qué? Porque ya no hay más hilos para que tejan. Este entra normal primero normal, después cambio de mano, cambio de dirección al otro lado, listo. Ahora este con este sale tejiendo hacia afuera con todos, hacia todos los otros que estaban atrás, ok, listo. Ahí quedó. Ahora estos están quedando libres. ¿Por qué? Porque todavía no se han unido. Ahora vamos a unirlo, miren. Entonces como este venía tejiendo así y este recién viene aquí, hizo el cambio nada más, este tendría que ser tejido por el otro. ¿Por qué razón? Porque el otro ya tiene ya tejido el primero que cruzó y que hizo el cambio. Este tiene simplemente hizo el cambio, y ahora cuando tejemos esto como guía y este lo teje, va a tener la misma cantidad y va a ser el dibujo equitativo por ambos lados. Ok, ahora estos cuando van tejiendo, ahora estos pasan a ser hilos que tejen, y las guías que bajan van a ser hilos que son guías. Ok, miren, ahora lo tejemos sobre ellos y el otro lado igual, completamos, miren, ahí. Ahora este es mi guía y el otro de aquí, el otro lado lo teje. Es así, vamos llevando el orden tranquilamente y así. Ahora viene de este lado primero, vamos bajando de este lado, completando a cerrar la secuencia, miren, y ahora viene del otro lado y se completa la secuencia automáticamente, listo.
y aquí cerramos. Miren, listo cómo se va cerrando la secuencia solo, no tenemos que simplemente seguir el orden nada más. Ahora venimos de este lado, uno de cada lado. Miren, listo, aquí ya estamos completando la secuencia y se completa la secuencia. Listo, ahora el otro lado, vamos por este lado y completamos la secuencia y ya lo estamos cerrando y más o menos ya sabemos cómo va orientándose todas estas figuras en orden equitativo. Entonces eso está listo para que ustedes solamente puedan practicar. Mira, aquí cerré la secuencia total. Ahora cuando voy a empezar tengo que empezar de este extremo porque voy a completar, cerrar aquí la punta y aquí empieza la otra punta y así, uno de cada lado. Obligatoriamente, automáticamente esto me dice dónde tengo que empezar. Entonces empezamos, hacemos una línea de este lado. Miren, empezamos de este lado, que vendría a ser el hilo de afuera hacia adentro. ¿Recuerdan? Aquí era de adentro hacia afuera. Ahora vemos aquí con el cambio que hemos hecho en todas las direcciones. Ahora hacemos de afuera, que es este, hacia adentro. Entonces vamos ahí, miren. Lo tejemos todos los hilos que están en este lado. Todos. Es automático. Tenemos que tener la misma cantidad siempre, porque el hilo nos va a llevar automáticamente a la misma dirección. Aquí vamos viendo cómo se va cerrando la secuencia directamente y lleva a la misma dirección. No ha cambiado nada. Listo. Bien, ahí queda. Ahora empiezo de este lado y voy hacia adentro igual. Todo es, ahora es invertido, todo es de afuera hacia adentro. Ahora les voy a explicar el otro truco porque acá tiene muchos. Es súper sencillo entender esto, ¿ok? Listo, vamos a hacer un par de líneas más. Miren, aquí cerré. Ahora empiezo de aquí afuera, del otro lado contrario donde he terminado, para este lado, y voy cerrando. Todo va en el mismo orden y esquema. Y así sucesivamente vamos viendo cómo se va construyendo. Y también ya tenemos todo lo que vendría a ser el detalle principal del cierre, ¿no? Que ya así se ve más interesante. Ahora, no es difícil aumentar colores, no es difícil poner. Esto se puede hacer también con colores. La cuestión es mantener el orden nada más y no confundirse para dónde cruza la figura. Y aquí una vez que, por ejemplo, si tú paras en este momento, y tienes otras cosas que hacer y dejas esto ahí, automáticamente el hilo te va a decir que he terminado aquí para este lado. Entonces empezaría el lado contrario. Terminó ahí, entonces el hilo vino de allá. Si yo empiezo otra vez de aquí para terminar aquí, yo lo voy a notar porque me va a decir, pero ya aquí ya está terminado así. Entonces tengo que empezar al lado contrario, siempre. ¿Ok? Listo, y aquí es donde vamos yendo. Y así la secuencia se va automatizando. Y ahora viene el punto que yo siempre digo, el punto del eje de donde puedes tú simplemente, si te das cuenta, esta figura es igual a la otra, porque las dos van para la misma dirección, solamente que cada uno fue empezado o fue hecha de diferentes formas. Ok,
ahora los voy a mostrar. Termino esta línea y los muestro. Entonces solamente es mantener el orden, no querer hacerlo tan deprisa también ayuda. Bueno, ya cierro esto y aquí está. Entonces miren, voy a seguir bajando y bajando. Si doy la vuelta es lo mismo, bajo y bajo, vuelvo a dar la vuelta si quiero. Entonces la dirección para donde yo vaya es la misma, así puedo trabajar mitad mitad. ¿Me entienden? Si voy para este lado voy a bajar hasta el final, tin, 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 tin. Y si volteo y voy a bajar también hasta el final, no hay ningún problema. Entonces pueden armar esto primero del centro y después trabajan mitad mitad para derecha e izquierda. La dirección es la misma. Bueno, si así quieren trabajar también es un poco, bueno, no ven simplemente más que los nudos, eso ya depende de cada uno. Entonces, señores, como les mostré en el video anterior, como les mostré anteriormente, esto es la misma secuencia, no ha cambiado nada más, solamente que el dibujo lo hago de diferentes formas, ¿no? Aquí tienen dobles, entonces doble salida, eso ya lo varía cada uno como lo quiera hacer. Entonces las alternativas hay muchas, como les digo siempre, hay muchas formas de hacerlo, pero eso ya depende de ustedes cómo lo quieren acabar y cómo lo quieren continuar. Entonces aquí tienen una explicación más de cómo mantener figuras y cómo hacer figuras, y también de cómo unir las piezas y cómo darle la razón y sentido de que ustedes pueden leer los patrones fácilmente, manteniendo la misma secuencia. Y como les decía, las direcciones, eso no importa, las direcciones uno lo maneja. Entonces esto sería todo, espero puedan avanzarlo, puedan ponerlo en práctica y que les haya ayudado en algo. Muchísimas gracias, espero que me puedan ayudar a compartir. Hasta la próxima.